Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La posesión de la casa del acantilado. El siguiente relato cuentan en un acantilado desolado al borde de un mar furioso, se encontraba una casa antigua, tan antigua que nadie recordaba cuándo ni quién la había construido. Las olas golpeaban incesantemente las rocas, enviando bruma salada hacia las ventanas rotas y llenando el aire con un sonido constante y enloquecedor. Los habitantes del pueblo cercano la llamaban la casa del acantilado, y todos coincidían en una cosa: nadie en su sano juicio debía acercarse a ella. Las leyendas hablaban de tragedias, de apariciones, de sombras que rondaban sus pasillos. Pero la mayoría evitaba mencionarla, como si tan solo decir su nombre pudiera atraer el mal que allí residía. La casa había permanecido vacía durante décadas, hasta que una familia llegó inesperadamente al pueblo. Los Hastings, una pareja con 2 hijos pequeños, compraron la casa a un precio sorprendentemente bajo, sin prestar atención a las advertencias y miradas cautelosas de los lugareños. Para ellos, la casa era una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la ciudad y de las tribulaciones de su antigua vida. Pocos sabían que su llegada despertaría algo que había permanecido en silencio, algo antiguo y hambriento. La primera noche, mientras los niños dormían en el piso superior, Sarah y Tom, los padres, se encontraban desempacando cajas en la sala. El ambiente en la casa era frío, y la chimenea, que Tom intentó encender para calentar el lugar, parecía rechazar el fuego. Finalmente, lograron una pequeña llama, y se sentaron juntos frente a ella, disfrutando de la tranquilidad de su nuevo hogar. Sin embargo, apenas había pasado una hora cuando escucharon el primer ruido. Era un sonido sutil, como un susurro, pero constante, viniendo de algún lugar profundo en la casa. Al principio, pensaron que era el viento golpeando las ventanas o algún animal perdido en las paredes. Pero cuando los susurros comenzaron a formar palabras incomprensibles, sus miradas se cruzaron, alarmados. No obstante, se convencieron de que era su imaginación y decidieron ir a dormir, pensando que el cansancio les estaba jugando una mala pasada. Esa noche, Sarah se despertó de golpe al escuchar una risa suave y escalofriante cerca de su oído. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba en penumbra, y Tom dormía profundamente a su lado. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de la cama y fue a revisar a sus hijos. Al abrir la puerta del cuarto de los niños, se detuvo de inmediato. Ambos dormían plácidamente, pero junto a la cama del pequeño Lucas había una figura de pie, oscura y con una presencia tan densa que el aire se sentía pesado. La figura se volvió lentamente hacia Sarah, y ella sintió un frío inexplicable recorrer su cuerpo. Quería gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. De repente, la figura desapareció, como si nunca hubiese estado allí. A la mañana siguiente, Sarah le contó a Tom lo que había visto, pero él, creyendo que solo se trataba de una pesadilla, trató de tranquilizarla. Sin embargo, a lo largo de los días, más cosas extrañas comenzaron a suceder. Los cuadros en las paredes aparecían torcidos, las luces parpadeaban, y los susurros en la casa se volvían más frecuentes y agresivos. Los niños también parecían afectados, hablaban de amigos imaginarios que los visitaban por las noches, describiendo sombras con rostros retorcidos y ojos brillantes. La pequeña Emma, de apenas 5 años, comenzó a hablar en un tono diferente, más grave, y a veces sus palabras parecían venir de algún lugar más oscuro y antiguo. Una noche, Tom, quien aún era escéptico sobre todo lo que estaba pasando, decidió investigar la casa por sí mismo. Armado con una linterna, bajó al sótano, un lugar que había evitado desde que se mudaron. Al descender los últimos escalones, un olor nauseabundo lo invadió, como si algo estuviera en estado de descomposición. Al enfocar la linterna, descubrió algo que le heló la sangre. En las paredes del sótano, estaban grabados símbolos extraños, tallados profundamente en la piedra, como si alguien o algo hubiera arañado desesperadamente para dejarlos allí. Mientras Tom observaba, la linterna parpadeó, y en la penumbra alcanzó a ver algo moviéndose en las sombras. Sintió como una mano invisible lo empujaba y caía al suelo,
paralizado por el miedo. Justo en ese momento, escuchó la voz de su hija Emma desde arriba, diciendo con voz baja y gélida: «Papá, él quiere jugar contigo». Horrorizado, Tom corrió escaleras arriba, y encontró a Emma parada en el umbral de la puerta del sótano, con una expresión vacía y unos ojos oscuros y huecos. Ella sonrió lentamente, una sonrisa que no era propia de una niña. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo, deslizándose por la casa como si algo la viera. Sara, al escuchar el alboroto, salió de la habitación y vio a su hija actuar de una forma completamente extraña. Intentó acercarse, pero cuando lo hizo, Emma se volvió hacia ella y, en un tono burlón, le dijo: «No debes estar aquí, madre. Esto no te pertenece». Fue entonces cuando ambos padres se dieron cuenta de que algo mucho más oscuro los acechaba en la casa del acantilado. Trataron de sacar a sus hijos de allí, pero parecía que una fuerza invisible los retenía. Cada intento de abandonar la casa se convertía en una pesadilla, las puertas no se abrían, los pasillos parecían alargarse y retorcerse, y cada ventana mostraba una oscuridad infinita, como si estuvieran atrapados en una dimensión fuera del tiempo y el espacio. Las semanas pasaron, y cada noche se sumergían más en el horror. Las sombras tomaban forma, adoptando los rostros de antiguos habitantes de la casa, figuras espectrales que se acercaban con susurros de odio, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Sara comenzó a ver a sus hijos menos y menos, ya que Emma y Lucas pasaban más tiempo en el sótano, rodeados de aquellas marcas diabólicas y símbolos oscuros. Cada vez que intentaban sacarlos, una voz grave y gutural llenaba el espacio, ordenándoles que se marcharan. Desesperados, Sara y Tom intentaron un último acto de resistencia. Fueron al sótano, donde sus hijos parecían haber caído bajo la influencia de una presencia maligna, y comenzaron a romper los símbolos de las paredes, esperando que eso rompiera el hechizo. Pero en cuanto tocaron el primer símbolo, la casa entera comenzó a temblar, y una fuerza invisible los lanzó contra las paredes. Los ojos de Emma y Lucas se volvieron completamente negros, y en un tono profundo y desconocido, ambos comenzaron a decir al unísono: «Nunca debieron venir. La casa es nuestra, y ahora ustedes también lo son». En ese último instante, los padres vieron cómo sus hijos se transformaban en figuras irreconocibles, sus rostros deformándose en gritos de horror eterno. La casa los engulló en su oscuridad, y el último grito de Sara se perdió en el eco del acantilado, ahogado por el rugido del mar. Nadie volvió a ver a los Hastings. Las pocas personas que se acercaron al acantilado tiempo después dijeron que en noches de tormenta se podían ver luces en las ventanas de la casa del acantilado y que, si te acercabas lo suficiente, podías escuchar risas y voces llamando desde el interior, como si los espíritus de los que alguna vez vivieron allí permanecieran atrapados para siempre, condenados a vagar en la oscuridad de una casa que nunca los dejaría ir. La casa del acantilado sigue en pie, y nadie ha tenido el valor de acercarse desde entonces. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.